Mis hermanos, Dios los bendiga, muy buenos días para todos. Queremos saludarlos en esta mañana dándole la gloria a nuestro Padre eterno, a nuestro Dios maravilloso, que nos permite compartir su palabra, que nos permite cada día poder ser edificados a través de Él, a través del Espíritu Santo, que podemos tener la oportunidad, mis hermanos, de hacer una oración, de poder clamar a nuestro Padre Celestial, pero también escuchar su voz y ver cómo nos ama, cómo quiere lo mejor para nosotros, cómo quiere que seamos libres. Sobre todo eso es la voluntad del Padre, que seamos libres, que podamos vivir en esa libertad, que podamos tener el gozo, la paz y ser las personas que Dios quiere que seamos. Así que le invito, mis hermanos, para que oremos. Vamos a entregarle esta mañana, vamos a entregarle la palabra de hoy. Padre precioso, Padre bueno, te damos muchísimas gracias, mi amor, por darnos la oportunidad de compartir tu palabra, Dios, una vez más. Gracias por la vida, gracias por guardarnos mientras dormíamos, Dios. Gracias por protegernos no solamente a nosotros, sino también a nuestras familias, Dios. Gracias por tu fidelidad, Dios. Gracias por tu amor. Gracias por tu entrega, mi amor incondicional, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestra infidelidad, porque tú eres fiel y estás allí, Señor, para amarnos con amor eterno. Te entrego la palabra de hoy, mi amor, para que nos hables a través de ella y muchas cosas sean claras a través de este mensaje, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a la palabra del Señor. Hoy está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Voy a leerle una historia que sé que Dios va a traer claridad a través de lo que vamos a leer hoy. El versículo 9 dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oía atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, dice, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Dice el versículo 13, también creyó Simón, o sea, el mago, el Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, dice, y viendo las señales de grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Voy a pasar al versículo 17. Dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, se les ofreció dinero. Versículo 10, diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonada el pensamiento de tu corazón. Porque dice el versículo 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo Simón, entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y esta historia me llamó mucho la atención cuando el Espíritu Santo me permitía leerla, porque revelaba cosas que muchas personas viven, muchas personas que conocen de Dios, muchas personas que en su momento han caminado con Dios, que han sido personas con revelación, se les ha revelado la palabra, que han tenido un determinado tiempo, una buena conducta, pero de repente esa persona retrocede, de repente empieza a hacer cosas que muchos se quedan quizás asombrados diciendo, mire, pero ¿en qué momento esta persona cayó en esto? ¿En qué momento retrocedió? Si mire que hablaba de Dios, si mire que mandaba mensajes, si mire que hacía esto, si hacía lo otro, uno pensaba que jamás iba a hacer eso. Hay personas que están en prisiones de maldad, y es el título del devocional de hoy, prisiones de maldad. Y lo que había en el corazón de este Simón el mago era su corazón estaba en una prisión de maldad. El apóstol Pedro, identifica eso en él. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que cuando Felipe, el apóstol, estaba allí predicando, él creyó. De hecho, dice la Biblia que se hizo bautizar con los demás. Y cómo estaba con él, dice que quedaba atónito a través del poder, dejó como aparentemente su oficio de engañar a las personas a través de la magia, a través de sacar provecho de esto, porque dice la Biblia que se hacía pasar por alguien grande engañando a las personas, y eso lo vemos todavía. Gente que se dedica a esto, a engañar
a estafar, desafortunadamente, a través de mentiras, a través de engaños, a través de tantas cosas, aprovechándose la necesidad de las personas. Y este hombre hacía eso en aquella época. Dice que cuando él veía que los apóstoles imponían las manos sobre las personas para que recibieran el Espíritu Santo, dice que les ofrece dinero. Dice, denme de cuánto les voy a dar para que ustedes me den a mí ese poder para que cuando yo ore por alguien o le pongas manos, reciban el Espíritu Santo. Pero él no tenía una motivación buena. O sea, no era porque quería que recibieran el Espíritu Santo, sino por lo que ya había en su corazón. El anhelo de ver más allá de lo natural, alguien que quería llamar la atención, alguien que quería buscar el poder, la sobrenaturalidad, pero a la manera de él. Y por eso veía que cuando recibían el Espíritu Santo, que había señales, que habían manifestaciones espirituales, él quería eso, pero para su propio orgullo. Pedro lo identifica y le dice que en él no había rectitud para con Dios. O sea, aunque estaba caminando, cuando recibió la palabra, estaba caminando con Felipe, aunque se hizo bautizar, aunque estaba allí todo el tiempo escuchando la palabra, su corazón no había sido transformado. Y es lo que sucede con tantas personas que conocen de Dios, que se han congregado, que han buscado de Dios, que han hecho hasta estudios bíblicos, pero su corazón no se ha convertido. ¿Por qué no se ha convertido? Porque está en una prisión de maldad. Y eso es algo que el Espíritu Santo nos permitía ser revelada a nuestro corazón, el por qué tantas personas que en un momento determinado hablaron tan bonito de Dios y terminaron haciendo cosas tan feas. Y uno dice, ¿qué pasó con esa persona? Y es que su corazón nunca salió de esa prisión de maldad. Por eso hay algo que insistimos muchísimo, mis hermanos, en el tema de la liberación. Y es que el tema de la liberación es fundamental, pero el tema de la liberación es para aquellos que quieren ser libres, no los que se deleitan o ocultan mejor esa debilidad y no ven problema. O sea, el punto, mis hermanos, es ese, que ocultan una debilidad, algo en su vida, una maldad, una lucha, pero no buscan ayuda. Dios no va a poder ayudar a esas personas porque están viviendo de alguna manera o aparentando lo que no son, pero en el fondo quizás hay un deleite en eso. Entonces, aquí lo importante es que mi corazón se disponga. Si yo reconozco que en mí hay una prisión de maldad, que lucho con cosas fuertes, que a mi mente vienen cosas que no son buenas, que no son agradables a Dios, ataduras sexuales, cosas inmundas, mis hermanos, perdónenme la palabra, pero eso viene muchas veces a la mente. Entonces, eso me manifiesta que en mi alma, que en mi espíritu hay una prisión de maldad que me está llevando a desear cosas malas, a desear que yo haga cosas malas. Hay familias, y un día lo compartí en un devocional, y esto es importante que usted lo sepa, que vienen con herencias de pedofilia, de abuso en contra de los menores, de los niños y las niñas, y aún en contra de sus propios hijos, hijas, nietos, nietas. Y de pronto la persona durante toda su vida fue alguien muy recto, alguien muy transparente, alguien muy íntegro, pero en algún momento de su vida empieza a manifestar un cambio de conducta, a desear, a tener malos pensamientos, malas miradas y malas actitudes hacia los niños y las niñas, o hacia los jovencitos y jovencitas, y esto se manifiesta a través de las prisiones de maldad. ¿Por qué? Porque en algún momento sí tuvo luchas, sí tuvo pensamientos, sí tuvo cosas, pero las omitió o no quiso buscar ayuda, simplemente las dejó ahí. Venía el pensamiento, venían deseos, venían los ojos, el deseo de cosas que sabíamos que no eran agradables a Dios, que eran perversiones, mis hermanos, y se dejaron. Cuando eso sucede, mis hermanos, estamos trabajando, estamos lidiando mejor con una prisión de maldad. Es lo que se arraiga en el corazón. Muchas cosas vienen por herencias, personas que se liga a esa parte del abuso y la perversión sexual, por ejemplo, y lo estoy hablando como un ejemplo, y muchas más cosas. Pero la prisión de maldad lleva a que la gente esté bien por un tiempo y luego termine haciendo cosas que no son agradables al Señor, que de repente tome una actitud diferente hacia las cosas buenas y empiece a hacer lo malo, o empiece a desear lo malo, o empiece a disfrazar su problema o a ocultar su problema. Mis hermanos, hay que tener en cuenta esto, porque no vamos a quedar de pronto nosotros libres de ciertas situaciones que pueden venir por herencia, pero es buscar la ayuda, mis hermanos, es hablar, es decir, mire, estoy luchando con un pensamiento que no es agradable, esto es horrible, lo que me viene a mi mente, lo que viene a mi corazón, yo no soy así, pero me están llegando pensamientos hacia estas personas, estoy luchando con eso, hasta tengo sueños, por favor ayúdeme. Es diferente al hecho de estar ahí de pronto disfrazando el problema, ocultando el problema, y realmente Dios no va a poder obrar. Vuelvo y le digo, creemos en el ministerio de la liberación, creemos
que sin la liberación es muy difícil vivir esa vida en abundancia, pero yo debo reconocer y no debo sentir vergüenza, debo buscar personas idóneas. Claro que sí, usted no le puede contar esto a cualquiera, personas idóneas, personas espirituales que le puedan entender, que quizás a usted le da pena decir, es que me da pena hablar que yo pienso esto, que yo deseo esto, pero que usted pueda decir, no importa, voy a avergonzar al enemigo y voy a salir de esto porque esto no es agradable. Si lo dejo más tiempo, un día me puede afectar y puede tomarme, puedo terminar haciendo cosas bien terribles que no quiero hacerlas, porque hay gente que dice, yo no quiero hacer eso, yo no quiero hacer lo otro, pero me llegan ese tipo de pensamientos, me llegan unas cosas terribles que yo no sé por qué viene eso a mi mente. Quizás es una herencia, quizás en su familia alguien practicó esas cosas. Entonces, mis hermanos, aquí el punto es decir, Señor, yo reconozco que quizás mi corazón está en una prisión de maldad, mi alma está en una prisión de maldad, yo quiero ser libre, aunque conozco al Señor, lucho con cosas fuertes, que aunque conozco al Señor y amo al Señor y quiero amarlo, lucho con cosas fuertes. Este hombre había conocido al Señor y leemos inicialmente que él aceptó, dice el versículo 13, 8:13, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Mire cómo empezó a trabajar o a estar al lado de Felipe viendo lo que Dios hacía a través de él y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Mire que la Biblia dice, no, y estaba engañando a Felipe. No, creyó, se bautizó, estaba allí con él andando todo el tiempo, pero en su corazón nunca se desarraigó ese deseo del falso poder, del orgullo, de querer ser superior de lo que él hacía antes. Nunca se desarraigó, se disfrazó, se ocultó, pero siempre estaba ahí. Mis hermanos, hoy la invitación es esta, y yo sé que es una palabra fuerte, lo que Dios trae hoy es una palabra que confronta, que de pronto decimos, esto está tremendo lo que realmente se ha dicho, pero es una realidad. Hay personas que tienen muchas buenas intenciones, pero luchan con cosas muy tremendas, con unas debilidades terribles y que necesitan libertad. Si usted es esa persona, no se sienta mal, dígale, Dios, quizás estoy luchando con una herencia, hay una prisión de maldad en mi corazón por cosas que viví en mi niñez, por las herencias de mis antepasados, porque quizás ellos practicaron cosas terribles, degradaciones, cosas fuertes que me llegan a la mente y no quiero hacer eso porque creo que hay un Dios. Y vemos, mis hermanos, en esta historia cómo Pedro identifica el problema de aquel hombre llamado Simón, y era que estaba en prisión de maldad y en hiel de amargura, y por eso su corazón era recto, porque no había sido libre, porque de alguna manera no había confesado esa debilidad que todavía estaba en él, a pesar de conocer del Señor. Mis hermanos, es necesario confesar esas debilidades delante de Dios y decirle, Dios, me da vergüenza contigo, pero tengo que confesarte esta lucha que hay en mí, esta debilidad que hay en mí, porque no quiero seguir en una prisión de maldad y que un día esto afecte mi vida, mi matrimonio, todas las áreas de mi vida, hasta que termine de pronto hasta en una prisión por hacer cosas que no debo hacer y que van en contra de tu palabra y aún en contra de la ley. Así que, mis hermanos, es el mensaje de parte del Señor, el consejo de parte del Señor para que podamos ser libres. Siempre se lo voy a decir para que terminemos, mis hermanos, una vez más. Es necesario reconocer el problema, buscar la ayuda y buscar la libertad de aquellas cosas que están ahí en su corazón y que Dios quiere sanarle y libertarle porque es su voluntad. Vamos pues a orar, mis hermanos, y le damos gracias al Señor. Padre precioso, gracias porque hoy has hablado a nuestro corazón. Hoy identificamos, Dios, las prisiones de maldad. Señor, esa área de nuestra vida que lucha con pensamientos, que quizás quiere deleitarse en cosas que son pecado, en debilidades, en perversiones, en cosas, Dios, que van en contra de tu voluntad, Dios, en contra de los principios y aún de la moral, Señor. Pero hoy nos desatamos. Hoy oro por aquellas personas que están luchando, Dios, que tienen pensamientos, que tienen sentimientos, que tienen deseos, Dios, que van en contra aún de la naturaleza tuya, Dios, aún de los principios, aún espirituales, Dios, pero también en contra de la misma ley, Señor, de las mismas leyes naturales, Dios. Te pido que te glorifiques sobre ellos y sean libres en el nombre de Jesús, pero sobre todo que ellos busquen tu ayuda y reconozcan el problema para que puedan encontrar una solución y puedan ser libres de esa prisión de maldad en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, esperamos que esta palabra haya sido clara y que podamos tener
mis hermanos, una libertad. Aquellas personas que trabajan con personas allí, valga la redundancia, a través del ministerio, a través de la consejería, a través de la liberación, a través de, bueno, de lo que usted hace, la labor que usted desempeña espiritual con otros, este le va a servir para que identifique ciertas cosas en algunas de sus compañeritos, de sus ovejitas, las que usted guía para que Dios le pueda traer esa verdadera libertad. Así que esa es la invitación, mis hermanos. Recordar nuestras redes sociales en Facebook, Rec de Vida, a través del canal de YouTube, Rec de Vida para el Mundo, y a través de la línea WhatsApp 312-779-6532, donde puede compartir su testimonio, su petición de oración, y también si quiere ser parte de nuestros devocionales. Mis hermanos, también la invitación para que comparta el devocional, para que podamos llevar la palabra del Señor a muchos lugares y podamos llevar de parte de Dios esperanza a aquellos que se sienten atados, a aquellos que se sienten oprimidos, que quizás lo desconocemos porque nadie lo cuenta. Mis hermanos, esto son cosas tan privadas, pero tan dañinas cuando no se sacan a la luz y cuando no se confiesan y no se busca la ayuda. Así que, mis hermanos, Dios les bendiga, un feliz día para todos, que el Señor les guarde.